Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом. Soy militar de oficio. Desde que era niño siempre fue mi sueño ingresar en el ejército, aunque una vez que estuve dentro supe que no todo sería como en las películas. Existe cierta desigualdad de género a la hora de ingresar. A los hombres nos toca siempre entrar desde soldado raso. En cambio a las mujeres se les respeta cierto grado académico. Por ejemplo, tengo una compañera que acaba de entrar como soldado oficinista, gracias a que es licenciada en administración. En fin, yo no tuve otra oportunidad para estudiar, de no haber sido por el mismo ejército. Vengo de una familia pobre, crecí en un barrio marginado en Guadalajara, así que fue una manera en que pude resolver un futuro, tanto académico como profesional. A la fecha me encuentro estudiando, pero eso es otra historia. Los primeros años en que ingresé al ejército solo me asignaban a pequeñas compañías que estaban encargadas de reforestar el campo y reparar carreteras. Fue precisamente durante mi primera misión de mayor seriedad que tuve un primer encuentro con lo paranormal. El nombre de mi compañía me lo reservo, pues pudiera entrar en problemas si llega a saberse que yo envié este relato. Se nos asignó visitar un edificio antiguo, que fue utilizado como prisión. El lugar estaba abandonado, fue una misión de reconocimiento. Se nos ordenó ser muy sigilosos, pues se decía que aquel lugar estaba siendo utilizado como bodega y narcolaboratorio, aunque la información no estaba confirmada aún. Así pues, nuestra misión era encontrar cualquier evidencia y a partir de ello podríamos llamar a más elementos y asegurar la zona. Esto fue al norte del país, exactamente en Durango, en una planicie desértica rodeada de algunos cerros. Acampamos en una ladera, muy cerca de la planicie en la que se encontraba el edificio. Comenzamos a investigar el perímetro, utilizando nuestros binoculares. No encontramos rastro alguno de vehículos en toda la zona. De hecho, el lugar se veía muy abandonado. El acceso era algo difícil, por lo que, si hubiera algunos sicarios, sería fácil emboscarlos. La construcción se trataba de 3 edificios redondos conectados entre sí por angostos pasillos. Hablamos a nuestra base pidiendo autorización para arribar a la zona. Se nos concedió acercarnos, en vista de que no existía actividad alguna en la zona. Llegando al lugar, bajamos de los vehículos. El sitio se veía que colapsaría en cualquier momento. Encendimos lámparas, aunque aún no estaba el sol en todo su esplendor. Enseguida ingresamos al edificio por la puerta principal, siempre con los rifles en la mano, pues aunque hasta el momento no habíamos visto nada extraño, aún existía la incertidumbre de que encontráramos a un sujeto armado y nos complicara el día. El ala de entrada mostraba varias rejas. Parecía que en otro tiempo cumplía la función de un tipo de filtro para las personas que fueran a ingresar. Según supe, el sitio fue utilizado un tiempo como asilo para enfermos, aunque yo lo dudo, pues su aspecto era tal cual debería incluir un reclusorio. Fue fácil cruzar las rejas y alambrados del ala principal, pues estos se encontraban sueltos y oxidados. Las retiramos intentando hacer el menor ruido posible. Ingresamos en el arco de entrada a la primera sección de los 3 edificios. De inmediato comenzamos a revisar las primeras habitaciones, que creo funcionaban alguna vez como oficinas, pues aún se podían ver algunos escritorios y las estructuras metálicas de varias sillas. Otra de esas habitaciones parecía haber sido parte de una enfermería, pues algunos de los muebles aún poseían el símbolo de la Cruz Roja, además de que en el piso estaba atiborrado de frascos de vidrio con algunas etiquetas que parecían medicamentos. En esa sala de enfermería fue que me percaté de ciertos símbolos en las paredes. Algunos estaban ya muy tenues, parecían haber sido pintados con spray rojo. Adentrándonos más, vimos otros hechos con excrementos. Estas últimas marcas nos dieron la prueba de que alguien estaba allí, pues eran frescos, el olor lo decía todo. Los símbolos eran algo parecido a una estrella de 5 puntas invertida, como otras marcas pequeñas sin forma en cada esquina.
Yo me quedé pensando, ¿en qué tipo de persona sería capaz de realizar este tipo de marcas? No estaría nada bien de la mente, eso seguro. Un soldado de la compañía dijo que esos símbolos eran por prácticas de brujería y satanismo. Recordé un artículo acerca de que en Guadalajara un tiempo amanecieron cruces hechas con excrementos en las calles. También leí otras notas acerca de narcos que practicaban santería y satanismo. Mezclaban creencias católicas con este tipo de prácticas oscuras. Le comuniqué esto a mi sargento segundo, que venía junto con nosotros en la compañía. Él me dijo que estaba informado sobre este tema, así que deberíamos marchar con más cautela, pues era probable que los delincuentes se encontraran escondidos en cualquier parte del reclusorio. También me contó que en otra ocasión le tocó enfrentarse a este tipo de personas, que suelen ser muy agresivas. Continuamos caminando dentro de la enfermería. Esta sala se conectaba con la siguiente por un corredor que había sido cerrado con la ayuda de unos estantes de metal oxidado. Removimos los estantes, intentando hacer el menor ruido posible. Cuando atravesamos el angosto pasillo, nos encontramos con una sala muy oscura. Las habitaciones anteriores estaban iluminadas por sus grandes ventanales, pero esta estaba completamente tapiada. Encendimos nuevamente nuestras linternas. El piso estaba lleno de basura, lo que nos indicaba que efectivamente alguien estaba viviendo en el presidio. Iluminamos los muros, dejando al descubierto las marcas de un dibujo hecho con quemaduras de carbón. Era la imagen de un cuerpo femenino desnudo, con una cabeza negra con forma de estrella. A su lado estaba también el dibujo de una cabeza de carnero. Aquella persona que los hubiera dibujado tenía un talento muy siniestro. El lugar olía igual a una fosa séptica. Esto era porque el piso estaba lleno de mierda. Empezamos a iluminar alrededor, para ver si en algún lugar contaba con una puerta directo al pasillo, pero no vimos nada. En el otro lado del muro estaba completamente cerrado con ladrillos. No vi ni siquiera alguna marca donde hubiera estado una puerta o alguna base de aquellas. Regresé por el pasillo hacia la otra habitación y continuamos por el corredor. El corredor continuaba hacia ambos lados, por la circunferencia del edificio. También al frente hacía un patio central. No pudimos salir al patio de allí, pues estaba enrejado y a diferencia de las rejas de la entrada, este aún se encontraba muy macizo. Si quisiéramos forzarla, habríamos hecho muchísimo ruido y perderíamos la ventaja del sigilo. Nos dividimos en dos partes. Unos tomaron el camino de la derecha y otros tomamos el camino de la izquierda. Continuamos revisando algunas celdas. Cuando llegamos a la sexta, por unos segundos, se nos reveló un espectro. Primero escuchamos unos gemidos de dolor. Enseguida apareció aquel espectro, que aún hoy en día no logro borrar de mi mente. Parecía un hombre completamente blanco, de rodillas, se cubría con una pequeña manta de lana y le faltaba un pedazo de la cabeza. El espectro lloraba y gemía, manteniendo la cabeza hacia abajo. De repente, pareció que se percató de nuestra presencia. Levantó la cabeza y pudimos ver sus ojos. Eran completamente negros. Produjo un sonido que nos lastimó los oídos y después desapareció. Aunque estábamos muy asustados, no le quisimos llamar al sargento, pues él se encontraba revisando la otra zona con el segundo grupo, pues este tipo de informe sería considerado ridículo. Intentamos fingir que no ocurrió nada y continuamos revisando la celda. Justo en el lugar donde vimos la aparición, encontramos la cabeza de una estatua. Parecía San Judas Tadeo, solo que le clavaron unas varillas a los ojos y le deformaron el gesto con un plumón. Aquello lucía muy desagradable. Daba la apariencia de estarse burlando de lo divino. En este punto, yo me imaginé que quizás los que estaban viviendo en aquella prisión abandonada, más que narcos, serían miembros de alguna secta satánica o algo así. Salimos de la celda y proseguimos nuestra marcha por toda la planta baja. De repente nos llamaron por radio. El otro grupo nos informaba de que había encontrado un cuerpo y una cabeza humana dentro de una celda. Subimos las escaleras, perdiendo nuestro sigilo. Desde la llamada por radio, resonaba el eco por todo el recinto. Ya no nos importaba, pues si hubiera alguien armado, ya hubiera aparecido. Llegamos junto al grupo
y encontramos la celda. Efectivamente, había un cuerpo y una cabeza, pero no eran reales. Eran unos maniquís muy bien hechos. El cuerpo estaba acostado en una plancha de concreto, que quizás fue utilizada como cama en otros tiempos, y la cabeza colgada de un enorme crucifijo de metal. La imagen era tan desagradable como la cabeza del santo que encontramos abajo. También identificamos una Biblia justo debajo de donde colgaba la cabeza. Nos pusimos a hojear el libro. En ciertas páginas le habían escrito groserías y símbolos extraños con un marcador, todo a modo de burla. Preferimos desechar el libro. Como el recinto era muy grande y aún no terminábamos ni de cubrir el primer cuadrante, el sargento nos dividió en 3 grupos más pequeños. Cada uno iría a diferente edificio. Tendríamos 40 minutos para revisar la zona y al final nos encontraríamos en la enfermería. Yo fui asignado al grupo que le tocó cubrir el tercer edificio, que era el más grande. Aquel lugar, supongo, era donde tenían a los reos más peligrosos, pues este contaba con una torreta que vigilaba justo en el medio. Comenzamos a revisar rápidamente sin detenernos, tanto tiempo en un solo sitio, pues teníamos los minutos contados y al final tendríamos que entregar nuestro informe. El sitio transmitía un sentimiento de vacío, tan profundo que era difícil concentrarse. Recuerdo que no noté ciertas voces y pisadas, hasta que el cabo, que quedó al mando del grupo, nos ordenó parar y guardar silencio para escuchar. Escuché cómo corrían en el módulo superior, también varias voces y risas. Rápidamente corrimos a ver de quién eran esas risas. Justo cuando llegamos a ese nivel, una reja se cerró con violencia. Intentamos meternos, pero el mecanismo de la cerradura aún estaba activo, cosa que nos complicó el ingreso. Iluminamos dentro del cubículo. El sitio estaba completamente vacío. Continuamos revisando el resto del lugar y se llegó al turno de ir de la dirección de la torreta. No quisimos subir, pues la construcción se veía muy frágil. En la base notamos que estaba una puerta a nivel del suelo. De repente apareció una rata y se puso encima de ella. Después otra y otra, hasta quedar totalmente cubierta de esos asquerosos roedores. Los animales comenzaban a pararse en 2 patas, como si nos quisieran retar. Uno de mis compañeros le soltó una patada a una. Las ratas se nos echaron encima. Algo raro, pues lo natural era que corrieran a esconderse. Tuvimos que dispararles y pisotearlas. Al final, solo quedaron un par que salieron corriendo. Uno de los soldados dijo en voz alta que cuando las ratas se reunían era símbolo de Satanás. Forzamos la escotilla y vimos que debajo estaban unas escaleras. Bajamos por ellas hasta llegar a un túnel que nos llevó hasta el patio. Justo ahí escuchamos que alguien nos llamaba en voz baja. Seguimos la voz y llegamos hasta una especie de reja que conectaba con una antigua cañería. Iluminamos la reja. Entonces vimos a una persona en muy mal estado dentro. Nos pedía ayuda. Forzamos la reja y sacamos a aquella persona. Era un hombre joven, en extrema desnutrición y llevaba varias cicatrices horribles por todo el cuerpo. Le dimos a beber agua. Llamamos al teniente que nos indicó resguardar a la persona y que enseguida vendría a revisarlo. Le indicamos cómo entrar al patio y en unos minutos llegó. Al principio creímos que el hombre deliraba, pues no dejaba de repetir una y otra vez que el demonio vendría por él. Cuando lograron tranquilizarlo, lo interrogaron. El hombre contó que una secta lo secuestró junto con otras 2 personas. Le preguntaron si sabría dónde se encontraban las otras 2 personas. El sujeto respondió que sí, pero no podría asegurar que estuvieran vivas, pues las personas que lo secuestraron estaban completamente locas, realizaban sacrificios al diablo y todo tipo de brujería. Según él, los sectarios no vivían allí, sí acudían ahí cada cierto tiempo, atrapaban a las personas ofreciéndoles droga gratis, y en efecto les daban la droga, pero esta no tenía el mismo efecto que lo que solían utilizar. Era un tipo de sedante, además de que sí mantenía una especie de narcolaboratorio en los sótanos de la prisión. No supo decirnos cada cuándo venían las personas que lo mantenían cautivo,
aunque sí supo que siempre llevaban todo tipo de armas. El número de asistentes, según él, variaba, pues a veces, aparte de las personas que lo secuestraron, solían llegar otras personas que no tenían nada que ver con el consumo o venta de drogas, solamente participaban en los ritos que realizaban. Nos condujo de vuelta al primer edificio. Durante el camino nos explicó que a él lo tenían allí, porque él no había sido doblegado. Las otras personas sí cooperaban, pero él no. Por eso lo encerraron en la cañería, que de hecho era una trampa de tormenta. Dijo el hombre que no recordaba ni cuánto tiempo llevaba allí dentro, pues perdió la noción del tiempo y estaba enloquecido. Dijo haber visto una especie de demonio asomándose por el enrejado. Hasta ese momento yo creía haber vivido cosas extrañas, pero lo peor estaba por suceder. El entrenamiento militar no te prepara para luchar contra lo desconocido. Llegamos justo hasta un sitio que pasábamos por alto. Se trataba de un muro falso, justo en el primer edificio, el último bloque de celdas. Fue fácil retirar el falso muro. Dentro encontramos un pasillo que llegaba al otro espacio entre las dos celdas. Comenzamos a escuchar unas risas como un manicomio. El hombre que rescatamos se puso tan nervioso que comenzó a gritar. Le ordenaron a 2 soldados llevarlo afuera de la prisión, mientras que el resto del grupo, quienes ya éramos uno solo, seguíamos entrando. Las risas comenzaron a sonar cada vez más cerca, y cuando acordamos, aparecieron ante nosotros 3 espectros, cada uno con algo parecido a un alfiler gigante en las manos. Con esto se atravesaron las manos y los rostros. Era algo horrible de verlos automutilarse. Al principio no sabíamos si eran espectros, ya que su forma era la misma que cualquier otra persona. No obstante, cuando intentamos atraparlos, los atravesamos como si fueran puro humo. De la misma manera en que aparecieron, desaparecieron, dejando solo el rastro de sus risas flotando en el aire. Nos quedamos perplejos ante lo que acaba de ocurrir. No supimos qué hacer. No hay manera de que puedas dispararle o enfrentarte a un ente de este tipo. Revisamos el área. Solo encontramos algunas cadenas soldadas directamente al muro, algo de cabello de mujer y nada más. Nos dirigimos a la entrada para encontrarnos con los otros 2 soldados. Dejaríamos aquel edificio, al menos por ese día. Llamaríamos a nuestros superiores para ver si nos indicaban permanecer un par de días más, a fin de emboscar a las personas que encontraban privados de su libertad a estas otras. Se nos ordenó que uno de los vehículos llevara al civil a atención médica y que lo procesara el Ministerio Público. El resto de soldados permaneceríamos allí un par de noches para emboscar a los sectarios y llevarlos ante la ley. Levantamos el campamento en un punto estratégico, desde donde podíamos estar monitoreando constantemente la prisión de cualquier manera. Al amanecer, nos echaríamos otra vuelta para buscar la bodega de la que nos habló aquel hombre. Durante la noche nos atacaron entes malignos, al menos eso es lo que dijo un compañero. Fueron varios sucesos extraños los que ocurrieron. El viento resopló con furia insólita, levantando una tormenta de arena. Tuvimos que resguardarnos. Escuchábamos como si dentro del viento se arrastraran muchas serpientes. Después el sonido del viento silbaba, formaba como una carcajada. Fue demasiado extraño. Uno de los compañeros más viejos dijo que todo el lugar estaba maldito, que no era normal ese clima. Según él, era muy probable que los brujos que se reunían ahí invocaran algo más poderoso. Nos pusimos a rezar. Yo personalmente me sentía aterrado. Hasta ese momento me había tocado ver brujas en los cerros, incluso fantasmas. Sin embargo, lo que ocurría ahí superaba todo lo que hasta el momento había vivido. Cuando salió el sol, vimos cómo el campamento estaba cubierto de los cadáveres de varios reptiles, lagartijas en su mayoría. Limpiamos el área, revisamos a lo lejos la prisión en busca de algún vehículo o algo que nos indicara que alguien había llegado. Pero no, la zona estaba despejada, así que recibimos la orden de volver a la prisión para encontrar el narcolaboratorio. Fue sencillo dar con el lugar. Se encontraba justo debajo del segundo edificio. No era la gran cosa, unos cuantos tampos de producto para elaborar pastillas. Lo que sí fue extraño fue ver, al igual que en la enfermería,
todo plagado de símbolos extraños. Yo tenía el presentimiento de que en cualquier momento podríamos encontrarnos con un tambo lleno de restos humanos, pero no fue así, y en eso revisamos cada rincón del sótano. Lo mismo en toda la prisión. En lo que iba del día, no vimos ninguna aparición. Yo tenía la teoría de que los fantasmas solo aparecían después de las 6 de la tarde, o cuando va cayendo el sol en el horizonte, pues nunca antes a esa hora me había tocado ver algún espectro ni ninguna otra cosa por el estilo. Destruimos los tambos y todo su contenido, como se nos ordenó. Uno de los hombres dijo haber visto un sujeto de traje azul observándonos de cerca. Yo y los otros soldados fuimos a revisar el área. No encontramos a nadie. Sin embargo, dos de los hombres que se quedaron en el campamento nos indicaron por radio que vieron 2 vehículos dirigirse hacia nosotros. No pasaríamos otra noche en la zona. Ya teníamos a los sectarios. Nos dispusimos en la entrada sin hacer ruido y en posición para disparar. Ingresaron 5 sujetos. 2 de ellos venían armados. Sin embargo, apenas nos vieron, dejaron las armas en el suelo y levantaron las manos. Enseguida quisieron sobornarnos. Les preguntamos si vendrían más sujetos detrás de ellos, a lo que respondieron que no, que esperaban personas hasta el próximo sábado, pero que tenían que acomodar el lugar para una especie de ritual. Cuando vieron que no los íbamos a soltar, se pusieron desesperados. Nos suplicaron que los soltáramos. Uno de ellos nos dijo que era muy importante realizar el ritual, pues dejarían una invocación a medias y la tierra quedaría maldita. Se los ordenó a 2 soldados llevar ante las autoridades a los detenidos, mientras que el resto permanecimos allí para custodiar la zona hasta nuevas órdenes. No quisimos adentrarnos en los edificios, nos mantuvimos en la entrada, pues con tantas cosas que nos habían ocurrido, los hombres ya estábamos muy nerviosos. Aún así, nos salvamos de pasar un último susto. Al igual que en la torre de vigilancia, comenzamos a notar que se acercaban muchas ratas. Al principio, solo vimos un par. No quisimos sugestionarnos, no obstante, cuando menos esperábamos, estábamos invadidos por esos roedores. Chillaban de manera sobrenatural. Parecía como si los chillidos formaran palabras. Las ratas formaron un círculo. Uno de los soldados comenzó a dispararles, pero cada rata que moría era suplantada por otra. Justo a las ratas venía un olor asqueroso, parecido al azufre. De repente un soldado gritó que vio una bruja en el pasillo de entrada. Otro dijo que era el mismísimo demonio. Yo, en cambio, cuando me giré la vista en dirección a donde apuntaban los hombres, vi una criatura cuya cabeza parecía hecha por humo, formando una estrella. Su cuerpo parecía de un hombre, aunque se movía como una mujer. 2 soldados le dispararon, pero las balas lo atravesaron sin hacerle daño alguno. El extraño ente se posó justo en medio del círculo hecho por las ratas. Uno de los hombres comenzó a rezar, mientras que otros comenzaron a disparar en dirección de las ratas. De inmediato se les ordenó que dejaran de disparar. El ente desapareció ante nuestros ojos. Todos los hombres quedamos asustados y perplejos. No le encontrábamos explicación alguna a todo lo que acaba de ocurrir. Algunos decían que este ente era la aparición del diablo, mientras que otros decían que era una bruja. Yo no creo que este ente fuera una bruja. Era demasiado raro y no tenía forma alguna. Por fortuna, como a las 2 horas se nos ordenó retirarnos de la zona. La pesadilla no terminó allí. Algunos soldados, incluyéndome, nos enfermamos. No todos de lo mismo. En mi caso comencé a presentar un temblor en las manos involuntario e insomnio severo. Me checaron en el hospital del ejército, pero ningún medicamento logró aliviarme, ni hacerme dormir. Fue hasta que un compañero que estuvo en esa misión me recordó acudir con una curandera. Ella logró sanarme después de varias limpias. Fue un proceso difícil. Según la curandera, aquellos brujos invocaron seres malignos y muy probablemente un demonio. Dijo que durante mis curaciones se tuvo que enfrentar a varios de estos seres, en un plano espiritual. Yo ignoro cómo serán esas peleas, pero sí sentía mucha pesadez durante las curaciones. Según supe, la construcción fue derrumbada. Ignoro si se construyó algo en su lugar. Por el bien de las personas espero que no.
Tampoco supe si dejaron en libertad a aquellos secuestradores. Ese tipo de asuntos son manejados por el Ministerio Público y en rara ocasión nos enteramos de sus procedimientos. Espero que esas personas se encuentren encerradas. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias. Espero les haya gustado el relato que he traído hoy para ustedes. Y recordarles de que por favor se suscriban al canal y a mi grupo de Facebook que dejaré en la descripción. Quiero invitarte a que por favor si tienes algún relato que quieres que cuente, mándalo a mi correo o déjalo en los comentarios para que pueda narrarlo en el próximo video. No olviden activar la campanita y compartir para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.